Este megaproyecto, esta intención de desecar el lago, de imponer un proyecto de muerte, es una etapa más de un proceso de colonización antiguo que tiene 5 siglos. Difiere un poco, no son los 17 años, sino son 5 siglos de borrar a través de un modelo civilizatorio destructor de la vida, que lucha contra el agua y que nunca ha sabido convivir con ella, como nos cuentan los compañeros, y que necesitaríamos poner atención en lo que nos pueden enseñar los pueblos, en lo que ha sido la historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible, que tienen los pueblos en esta región. Más o menos se tiene calculado que hace 27.000 años pasaron por estas regiones algunos pobladores nómadas. Los primeros intentos de asentamiento en la región tienen 11.000 años y los primeros procesos exitosos de sedentarización tienen poco más de 800 años, son por ahí del siglo XI. Creo que es necesario recalcar que todo esto, toda esta información, que es la que los pueblos y los investigadores han ido recabando y que juntamos en el peritaje para demostrar que los pueblos son originarios, que existían antes de la llegada de los españoles, como se estipula en el artículo, en el convenio 169 de la OIT y en el artículo 2 de nuestra Constitución que reseñaba el abogado Rivero. Estos pueblos está demostrado, y tuvimos que recabar las evidencias arqueológicas, etnohistóricas y antropológicas para mostrar que estos pueblos existían antes de la llegada de los conquistadores, que fueron los que iniciaron este proceso de destrucción a través de la desecación del lago. En esta región, a donde llegaron después de la caída de Teotihuacán y mucho después de la caída de Tula, llegaron los pueblos del noroeste, de lo que hoy es México, a intentar establecer una cultura que primero fue lacustre. Eso es bien interesante porque es, digamos, el origen de nuestra civilización. Es lacustre más que agrícola. Primero, antes que agrícola, fuimos una civilización lacustre, una civilización que aprendió a convivir con el agua, que aprendió a vivir con los lagos y que los necesitaba para su existencia. En esta región se produjo uno de los centros civilizatorios más importantes del planeta. Arqueólogos como Jeffrey Parsons, antropólogos como Eric Wolf, como Ángel Palermo o como Hicks, han señalado que esta zona, que es la última, que por el mapa que nos enseñaba Fernando, es la última en donde se pueden hacer exploraciones arqueológicas en el lecho del lago. Es una de las zonas que más nos permitirían aprender cómo es que nuestros antepasados, acolhuas, texcocanos, mexicas, lograron establecer una civilización lacustre a través de 300 años de establecimiento, de intentos de población, de consolidación y de sedentarización. Estas imágenes que ven ustedes son parte del códice Tlotzi, que reseña la llegada de estos grupos nómadas, conocidos comúnmente como chichimecas, que venían de distintas partes del noroeste del territorio que hoy es México y que fueron poblando la tercera línea del clan de esta pareja que está viviendo en una cueva al principio, que todavía vive cazando, que se viste con pieles de animales, que no sabe cocer la carne y que tampoco sabe cultivar. Digamos, la tercera línea está representada en Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl y su hijo Nezahualpilli fueron los primeros que empezaron, digamos, un proceso de toltequización, que fue una mezcla de culturas
de culturas que venían de todo el territorio nacional, desde Oaxaca, desde lo que ahora es Michoacán, desde la zona más al norte del centro del país, y que empezaron a establecer una combinación de diversidad cultural para aprender a construir sociedad y cultura con el agua. A la llegada de... estas son unas imágenes un poco al margen, pero que yo creo que a los compañeros del frente les van a interesar. Logramos encontrar en uno de los códices, en el códice Xolotl, el verdadero topónimo de Atenco. Comúnmente, incluso el municipio oficial utiliza el que ven ustedes allá arriba, que tiene una especie de labio en la orilla del agua, pero ese es Chalco Atenco. Digamos que le podría servir más a los compañeros de la región de Chalco. El brazo con el hombro sería el territorio, digamos el distrito, el estado completo, que es la región Acolhua o el Acolhuacan, que fue un señorío que a veces se extendió, dependiendo de los tiempos históricos, hasta la región del norte de Puebla, o hasta Querétaro, o hasta la zona de Puebla, Oaxaca, Tehuacán, porque fue poderosísimo, el Acolhuacan. Y en esta parte inferior vemos a este personaje, que es un gobernante, encima del agua. Ese es el topónimo de Atenco, más que el de Chalco Atenco. La siguiente. Este es un mapa que está en Uppsala, que refiere un poco el tipo de vida. Ustedes lo pueden ver, está en la red, hay buenas capturas en alta definición, de la forma de vida que tenían en la convivencia con el pueblo, la cacería de patos, la recolección de la hueva del mosquito, el aguautle. Todas esas actividades productivas, más la parte agrícola en la orilla, los caminos, los pueblos, dan una idea del tipo de civilización que se generó en ese momento. Para el momento de la conquista, cuando llega Hernán Cortés, los cálculos que hacen los conquistadores y los cronistas después, como Álvarez Lizochi, son de que había en la región, nada más en las 4 ciudades principales, cerca de 200,000 personas habitando. Y no estaban solas, sino que pertenecían a este gran sistema cultural alrededor del lago, de un montón de culturas, no eran una sola, sino un montón de culturas que lograron convivir y construir civilización con el agua. Lo que sucedió después es este proceso que nosotros denominamos guerra de exterminio o proceso de colonización, que va a lo largo de estos 5 siglos, y que podemos ver en diferentes etapas. En un primer momento, la encomienda y la promesa de la salvación de las almas. En un segundo momento histórico, después del proceso de independencia, cuando se impuso el régimen de la hacienda y la promesa era el progreso. Y este tercer momento, que es el de la economía capitalista transnacional, que ya no promete nada, ya no promete ni la salvación de las almas ni el progreso, sino lo que promete son sueldos de hambre y destrucción. Las promesas se terminaron, y ese es el culmen de este proceso de colonización y de exterminio que quieren imponer a través de este tipo de megaproyectos. Bueno, termino. La Aerotrópolis, de la que nos comentaba Fernando, va a destruir la cultura de los herederos de estos pueblos, que son los últimos en la cuenca, que están protegiendo algunas de las especies más importantes para la sobrevivencia humana, entre ellas el maíz, por supuesto. Las cuestiones que tienen que ver con la medicina, que nos platicaba Lidia, la alimentación, el cuidado del entorno por centenares de años, que es una sabiduría de los pueblos a la cual hay que atender, y que es el legado cultural centenario que tenemos que cuidar los mexicanos. Este proyecto además está en el centro, en
digamos, en el nido de nuestra cultura. No podemos permitir que desequen el lago de Texcoco en el sentido simbólico, civilizatorio que tiene esta región y este territorio. Nosotros comenzamos a hacer un diagnóstico cultural y en el proceso, con los compañeros del Frente de Pueblos, nos dimos cuenta lo pequeño que era lo pequeño y limitado que es el ámbito jurídico dentro de los juicios. Un compañero nos lo resumió en una idea, en una noción maravillosa, que es, me di cuenta, nos decía en una asamblea cuando entregamos el peritaje, que este documento que mañana se entrega en el juzgado, ahí muere, pero que lo que tenemos que hacer nosotros es recuperarlo y empezarlo a trabajar con las nuevas generaciones. De ahí nosotros decimos, lo que tenemos que hacer es recuperar los mecanismos de sabiduría, de organización de los pueblos, para establecer las formas de hacer un diagnóstico cultural propio. No va a ser el especialista, el antropólogo, el historiador el que recupere la historia de los pueblos, porque eso va a terminar en un libro, en una publicación. Van a tener que ser las generaciones de los abuelos, de los padres y de los jóvenes que hoy están comenzando a interesarse en la cultura y en la historia de sus pueblos, los que recuperen y diagnostiquen qué es lo que está en juego aquí, cuál es el asunto principal que hay que rescatar, más allá de las discusiones sobre los dineros. ¿Qué es lo que estamos a punto de perder si este proyecto se consigue? Y nosotros pensamos que en ese trabajo, en esa labor colectiva, comunitaria, está la posibilidad de vencer. Muchas gracias.